Buenas jugones y bienvenidos de nuevo a la sección Yo juego con Afín. Para ello me acompañan Nuria. Hola. Y Topete o Antonio. Buenas jugones. Y Diego un servidor. Bueno, ya hablamos de esta sección y ya tenemos el segundo vídeo. Han pasado por aquí, por Rincón de Jugones, para hablar un poquito de la formación a profesorado. Así que bueno, Nuria, cuéntanos un poco lo primero que te está pareciendo, las primeras impresiones del proyecto en los diferentes colegios. Vale, pues ya hemos hecho dos formaciones completas a colegios en el Virgen de la Paz, ¿no? Uno en el Virgen de la Paz y otro en el Virgen de la Chanca, en dos barrios, es decir, uno en la Chanca y otro en Los Almendros. Y muy bien, el profesorado, o sea, de estas formaciones son muy parecidas a las que hemos hecho otras veces, solamente que ahora con unos juegos específicos, muy claros y relacionándolos con diferentes áreas. Lo chulo del programa es que, como aparte de la formación, también luego estáis vosotros yendo a las aulas con los niños, están yendo las familias y los profesores luego tienen acceso a todos los juegos que están viendo en la formación, pues es como mucho más enriquecedor, lo ven más. De hecho, bueno, hace años hablaba yo aquí en el canal de Rincón de Jugones que deseaba que algún día llegáramos a tener en los colegios, en las bibliotecas, juegos de mesa, ¿no? Y lo hemos conseguido ya por fin, por primera vez. Yo ya he visto una ludoteca en un colegio público, además, que tiene su juego de mesa, ¿no? Algo que veíamos tan lejano que decíamos, pues que en Alemania tienen juegos de mesa en las bibliotecas de los colegios. Pues bueno, pues ya estamos consiguiendo y por primera vez es algo que hemos conseguido, ¿no? Claro, todos los juegos que estamos viendo en la formación, solamente en la formación se va a ver los juegos que van a estar en el centro. O sea que eso... Y también, algo que está muy bien, como decía, estamos llevando tanto la formación a familias como profesorado y la intervención en el aula, todo es muy seguido, o sea, todo está siendo a la misma vez y hay una muy buena consonancia, ¿no? Claro, porque es como todo está en paralelo, entonces... El centro está inmerso en el proyecto de juegos. Y bueno, ¿y qué tal la acogida de los profesores al ver este proyecto? Porque imagino que la mayoría de profesores ha sido algo nuevo o ya conocían el método. Pues mira, cuando fuimos a la primera formación en la Chanca, en el Virgen en Los Almendros, en el Virgen de la Paz, cuando entramos en el aula, venían el profesorado, que venían todos los profesores de primaria a formarse, de repente entran, ven como... Ya habían tenido dos sesiones, ¿no? Pero estaban un poquito reacios. Y entra una de las profesoras y dice, que sepas que a mí no me gusta jugar. Antes de nada, ¿no? Es verdad. Sí, pero luego, claro, digo, espérate... Porque luego, claro, les preparas, les haces la formación teórica, práctica, pero cada vez que hay una práctica, cada vez que está, pues conforme han ido pasando las sesiones, pues se ha metido de lleno. Digo, ¿cómo? ¿Que dices que a ti no te gusta jugar? Sí, no. O sea, que ha tenido un cambio, ¿no? Digamos que algunos profesores decían, oye, a mí esto ni con calzador, y ahora como que lo está viendo útil, ¿no? Lo están viendo útil también el profesorado que está en apoyo, el profesorado de pedagogía terapéutica, en este colegio hay también una logopeda, está viendo la utilidad y está viendo cómo luego ella en su consulta puede utilizar muchos de estos juegos. Relacionamos el juego también con, en la formación estamos hablando de neuropsicología. En estos juegos, claro, cada juego tiene su aquel. Hemos hecho dos partes, lo hemos dividido en dos partes. Hay una parte de la formación en que estamos hablando de, lo primero es cómo se desarrolla el cerebro, qué partes son más importantes en una etapa o en otra, pero estamos hablando, por ejemplo, del proceso visoperceptivo, lo importante que es, cómo el cerebro se desarrolla desde esta parte de aquí, ya luego hasta la área prefrontal, ¿no? Pero entonces la parte de atrás, la parte occipital, tiene que ver con procesos de visopercepción. Y explicamos cómo en el juego
hay un componente muy alto de comprensión visual, de imagen visual. Eso te iba a preguntar, porque mucha gente no sabrá lo que es el concepto visopercepción. ¿Qué significa visopercepción? Para mundanos. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que aquí, ¿cuánto tiempo tenemos para explicar eso, no? Bueno, Tú, tú tranquilo. En general. En la formación explicamos cómo cuando vemos, Ujú. o sea, nosotros cualquier cosa que llega al cerebro, tenemos que guardarla, almacenarla, asociarla con otra cosa. Ujú. Una de las cosas que hablamos al profesorado es si un niño no sabe lo que significa subjuntivo o adjetivo, porque no lo puede asociar con nada, esa información la va a perder. Lo que no tiene significado no se aprende. Lo que no tiene una facilidad de asociación con otra cosa no se aprende. Entonces, Claro, también, antes de, perdona que te corte, por eso muchas veces cuando los jugones ya llevan muchos juegos de experiencia, claro, nos explican un juego y como que lo captamos antes porque ya conocemos ciertas mecánicas, ¿no? De hecho, la frase es como, se parece a esto es como en el... Esto es como... claro, vosotros al ver los componentes ya directamente ya intuís por dónde va. Porque lógicamente en un tablero hay una cantidad de información tan grande, por El ala. vamos a sacar este de aquí, que quizá hay tal información que dices, anda, pues yo no había visto esto, y lo ves a lo largo de una sesión u otro de temas de interpretar. No había visto yo que aquí había vallas de verdad, o sea, aquí en el tablero. Sí, que bueno. me dice un niño, mira, claro, están aquí las vallas, pues yo no me había dado Pero cuenta. realmente cuando estamos en la intervención en el aula, como decía ella, le cuenta un poquito la historia y aquí en el tablero pues todo se ve como, bueno, pues van a cazar y se encuentran a los mamuts, por eso ¡Ay, que traen- donde está el perro hay una cueva! Sí, Yo tampoco claro, me había- claro. Fíjate que hay también una cueva, o sea, hay una cantidad de información muy Claro, les buena. cuenta, iban aquí a por el barro, por eso hacían las vasijas, y entonces los mismos dibujos ya se fijan, ¿no? Pero sin embargo, los jugones, eso nos da un poco más igual, nosotros nos fijamos en el Es icono, la iconografía. en la iconografía. Pero con los niños, cuando yo por ejemplo estaba en el aula y le estaba explicando este juego, antes de empezar a jugar, no hemos fijado o sea, no en el juego, sino en lo que lleva el trasfondo, ¿no? O sea, los dibujitos del fondo. También es que él es profe. Claro. Entonces, está acostumbrado a todo eso. Claro. Bueno, pues lo que estaba hablando de los procesos visoperceptores, lo que hace es que cuando tú ves algo y en un aula hay mucha información visual, pero sobre todo el proceso lectoescritor tiene que ver con un proceso de visoperceptivo también, ¿no? Tienes que ver, interpretar eso que es, pues en una parte del cerebro que luego hay que llevarlo a otra parte en que te está diciendo qué es y otra cosa que te está diciendo dónde es. Es decir, todo tiene que estar ubicado a nivel de relaciones espacio-temporales. Espacio-temporales, pero luego cada palabra tiene que tener un significado, cada imagen tiene un significado. O sea que digamos que coloquialmente ese concepto sería algo que ya has visto previamente y te ayuda para un nuevo conocimiento. Vale, digamos, sí. Claro, ya te digo, es muy complejo explicar ahora procesos visoperceptivos, pero el cerebro cuando se desarrolla desde la área occipital, luego empieza por la parietal, la temporal, hasta llegar a la parte prefrontal, ¿no? Entonces, hay que desarrollar, hay que habituar mucho a procesos visoperceptivos, a movimientos de ojos. Hablamos en el curso también porque es un curso de juegos, pero dedicamos una parte importante a hablar del movimiento ocular, los movimientos sacádicos, el cómo hay que entrenar la vista para realmente que fluyan diferentes procesos. Claro, con las dinámicas, con los ejercicios se entiende muy bien, aquí no es el espacio, ¿no? Y luego eso lo relacionamos con un juego o con otro. Pero en líneas muy generales, porque claro, si no el espacio no va a dar lugar. En la primera sesión lo que hacemos es principalmente englobar, seleccionar una serie de juegos en los que hablamos de atención, memoria y función ejecutiva. Esa es la primera parte de la formación. Y englobamos esos juegos y explicamos cada uno de esos conceptos. Otra cosa que hacemos es que situamos a cada uno del profesorado que nos expliquen cuál era su primer juego de la infancia, que eso es una cosa muy interesante. Cada vez que lo preguntamos... No tendrá nada que ver con esto, imagino, ¿no?
Hay poca gente que tenía uso de juego de mesa, pero cuando, claro, ya llevamos muchas formaciones y siempre hacemos la misma pregunta. ¿A qué juegas cuando eras pequeño? Cuando eras pequeño la gente normalmente juega a juegos simbólicos, pero juega en la calle. La mayoría de la gente. Juegos tradicionales, imagino, ¿no? Juegos tradicionales o juegos que se han inventado. El otro día en el colegio de la Chanca fue muy interesante porque un profesor nos habló de un juego que se llamaba el boli. El boli, y se llama el boli y se juega con 2 palos que dicen normalmente pues, de avellano, de lo que tendrían, ¿no? Son 2 varillas parecidas a un boli y entonces tienes que, una la pone en un sitio y desde la distancia tienes que intentar darle a la otra. Si le das o no le das van a pasar una serie de cosas. Pero luego hay una serie de ejercicios de habilidad, porque cuando le das al boli tienes que levantarlo al aire y volverle a dar un golpe y llevarlo lejos. Es un juego muy interactivo en que tiene que ver de mucha habilidad, que tiene que ver también con luego contar en varas, que yo no sé la medida que es, ¿no? Pero se llama boli y cuando le das al boli suelta el palo de madera, le tienes que dar diciendo ¡montamelones! Y luego había un juego de palabras chimichurri, chumi tal, no sé, una cosa muy rara que le dije, esto nos lo tienes que pasar y tenemos que enseñarle a los niños y niñas a jugar a este juego. O sea, que lo vamos a hacer en ese colegio. Se lo hemos propuesto y nos ha dicho que sí. Pero cada profesor tiene una experiencia y según esas experiencias luego es capaz de ver o no. Hay profesorado que sí que ha estado con juego de mesa, pero da igual. Es decir, es ponerse y como estamos viendo, ¿no? El otro día, por ejemplo... En el Virgen de la Paz, de hecho, en el Virgen de la Paz hay profesores muy jovencillos y profesores ya bastante ya mayores. Ten cuidado con lo que dices. Mayores. Están curtidos ya de la vida. Y se nota mucho cómo han crecido uno y otro, porque los que son mayores eran más reacios, son más reticentes al juego de mesa porque no han estado acostumbrados, y en cambio los más jóvenes lo asimilan mucho más rápido, se manejan mejor, pero también se ayudan mucho entre ellos y al final se acaban metiendo. De hecho, estuvimos jugando al Toma 6 y ganó la persona mayor de todas. Y es la que luego al final más se divirtió y más se... ¡Toma! ¿Qué te han llevado las cartas? Sí, la que no quería jugar. La que no quería jugar. Y gritándose. Es decir, que al final se metió de lleno en el Toma 6. Y lo gritaba y dice ¡toma! Yo, tranquila. Pero incluso el profesorado que tiene más edad, de repente ve la relación. Está viendo la relación. En la primera parte, los juegos que hemos visto, aparte de hablarles de cuál es el juego de su infancia, qué juegos recuerdan, con qué emociones. Hablamos en el curso también mucho de aspectos emocionales, ¿no? De cómo los niños, su cerebro cuando está creciendo, relaciona las experiencias con algo positivo o negativo. Entonces cuando relacionas un proceso en el que no eres bueno con algo negativo, como soy malo en esto, no me gusta, se provoca un rechazo. Y si eso se alarga en el tiempo, eso provoca una identidad neuronal. Es decir, siempre va a haber ese rechazo, ¿no? A no ser que se cambie. Eso es de las cosas que explicamos, de cómo un niño que pueda tener dificultades o no, simplemente está desarrollando un área, puede trabajarlo de muchas formas. Claro, lo que hacemos también es que vean la relación, ¿no? Entre... Bueno, hablamos mucho de procesos también táctiles, auditivos, la importancia de la escuela, la importancia de que leer y escribir, el proceso de leer y escribir tiene mucho que ver, la base es con oír y hablar. ¿Sabes? Es decir, ayer por ejemplo en consulta tenía yo una madre con un niño que tiene poca comprensión y la profesora le ha puesto ejercicio. No. O sea, comprensión, es que también se puede hacer en el juego, no solo dije en consulta, ¿no? Pero un niño que lo adaptamos a escuchar normas está aprendiendo a comprender un lenguaje complejo, porque el juego tiene un lenguaje complejo, muy elaborado. Fíjate, cuando explicas cualquiera de los juegos, es decir, un juego sencillo, pero... Por ejemplo, el Valle Automática es muy sencillo. Claro, estás explicando, estás dando un mensaje con un apoyo visual que es
que es la imagen, ¿no? Ujú. Y luego con el hacer. Es decir, aquí explicas unas normas, pero luego lo pone a la práctica inmediatamente. El que no ha comprendido bien el mensaje, luego lo va a Con comprender. la práctica porque- al final Claro. lo terminas de entender, Claro. ¿no? Muchas veces. Bueno, no te preocupes que ahora jugando ya vas a terminar de comprender el juego. Claro, entonces, en el aula, tanto en infantil como en primaria, incluso en cursos superiores, ¿no? Ujú. En primero y segundo de la ESO, como estamos, leer, escribir, que es los procesos más elementales que hay que enseñar, y en estos colegios Ujú. ya hemos visto lo que hay, es decir, a los niños les está costando mucho, niños de tercero, cuarto, que apenas saben escribir, saben copiar, pero no saben producir. Pues antes de producir tendrán que primero aprender a hablar bien, a tener una fluidez, eso es de lo que se habla. Se habla de muchas cosas, de cómo funciona el cerebro, cómo son los canales atencionales, se habla mucho de los procesos atencionales del cerebro, de cómo a veces bloqueamos esas entradas. No son niños que tengan TDAH, no son niños que tengan problemas de atención, pero sí hay un hábito de una dinámica que se han acostumbrado, su cerebro se ha acostumbrado a oír matemáticas o a oír cualquier cosa y ya hay un bloqueo. Eso me pasa con el Apagado. fútbol. Yo escucho fútbol y ni voy. Claro. Porque desde chiquitillo nunca me ha gustado, siempre ha sido... Lo he odiado. Hablamos de procesos muy básicos, pero luego hablamos también de cómo aprender se aprende en grupo. Y ya luego, claro, eso es una parte larga, teórica, pero muy interesante porque luego al final el profesorado podrá comprender la relación entre neurociencia, sobre todo neuropsicología, el desarrollo del cerebro, de un cerebro infantil, un cerebro en la etapa de primaria, a relacionarlo con cada uno del juego. Entonces, lo que hacemos es que dividimos entre atención-memoria, como decíamos, función ejecutiva. ¿Qué juegos presentamos aquí? Pues, por ejemplo, presentamos el laberinto mágico. ¿Por qué? Porque es un juego que realmente está trabajando área espacial, Ujú. que tiene que ver con procesos lectoescritores, pero sobre todo, ¿qué hay ahí, Antonio? Mi memoria. Tienes que recordar sobre todo dónde están tus muros, Las dónde paredes, están... las paredes mágicas. La- Qué lástima a los niños. Es que- Recordar dónde están para no volver al principio. Bueno, y frustración. Porque como te ves 800 Claro. veces con el mismo muro, Bueno, es claro, paralelamente estoy trabajando... Es la vida misma. es la que como vuelve al principio. Vuelves a chocarte en el Ay. mismo muro, ¿no? La alarma del trabajo. Ya es que Antonio se tiene que... No, todavía no, pero es cuando estés como que te crees que trabaja. Si estaba en silencio, porque ha sonado. Sí, que Antonio también trabaja. Que le dedica demasiadas horas al juego, pero también trabaja. Yo aprovecho muy bien mi vida. Entonces, por ejemplo, en este juego, no solamente es memoria, orientación espacial, sino que esa memoria no se puede producir si no hay un proceso atencional. Ujú. Pero además, fíjate, en el que tienes que recordar una cosa que no ves, que tienes que visualizar, te lo tienes que imaginar mentalmente. Tiene Más un difícil. potencial impresionante el juego, ¿eh? Ya, por ejemplo, en el Valle Tomate muchas veces pasa cuando están jugando los niños que como pierden un poco de atención, incluso están mostrando, venga, ahora hay que poner la pera, ponen la pera, pero en ese momento en el que le están enseñando a todos los niños la pera, ese niño no está prestando atención. Y ya Con se lo cual, pierde. ya no solo está trabajando la memoria en este juego, sino que también está trabajando esa atención. Porque muchos Claro. niños, lo ves, venga, dilo tú, no lo puedes decir, puesto, no es que no se acuerde, sino no ha prestado atención en el momento en el que has mostrado la carta. Correcto. Es que para que haya memoria, para que se pueda desarrollar memoria, lo primero, para cualquier proceso de aprendizaje, primero hace falta un proceso atencional. Eso es. O sea, si no hay atención no va a poder haber memoria. Este juego, ya que lo he sacado, pues luego lo relacionamos. O sea, en la primera parte de la formación Ujú. hablamos de todos, ¿no? Pero hablamos de él y no solamente tiene que ver con atención y con memoria, Recuperación léxica también. efectivamente, recuperación léxica. Tenemos que saber exactamente la palabra que es. ¿No te pasa que a mí, te acuerdas la pregunta? Por favor, Vaya unos Las novatos. primeras partidas con Nuria, yo no jugaba pero porque no podía... Vaya unos novatos. No podía parar de reír, te lo juro, era como... La partida, ¿qué que pasa juega, en la cabeza? la partida que juega con vosotros era esto, y ellos viendo la peli. Es que era... Porque yo no podía parar de reír, era como, porque ella era como... Antonio se ríe mucho Ponía conmigo. la mano encima de la cara y decía...
Claro, yo pues ya no podía. Sí. Claro, lo siento, next. Sí, Antonio se aprovecha y se ríe mucho de mí en los juegos. Qué De genial, hecho, por ya hubo favor. una vez que dijo, por favor, quiero que juegues con Nuria a Vaya Sí, Tomate, sí, ya sí, verás sí. qué divertido. Bueno, que sepáis que estoy entrenada. Ya no sé, Que a ya lo he mejor mejorado, ahora ya no no me te ganáis. pasa. Da igual, yo Sí. viví esos principios. Los vivió. Bueno, vive los principios de todos los juegos y se ríe Ay, mucho por de mí. favor. O conmigo, ¿no? Mejor Es dicho. sublime. Pero efectivamente yo es que tengo un problema de recuperación léxica. No lo parece, pero lo tengo. Y quien me conoce, por ejemplo Antonio, que me conoce bastante. El Time's Up se le da fatal, en serio. Uy, que pasa lo mismo. Claro, por lo mismo, por el tema de recuperación. Pero bueno, es lo bueno que tiene el programa. Es decir, él sabe mucho de juego, yo también juego, pero sobre todo veo para qué sirve un juego. Precisamente por esas dificultades que he tenido siempre en atención, en memoria. Bueno, en memoria no, pero en recuperación léxica sí, en otras áreas, ¿no? Este es un juego bueno para el aula. Y sobre todo también para campos semánticos, que luego el profesorado también puede hacer las cartas con otros campos. Eso es lo guay. Luego también vimos abejitas zum zum, que no lo tenemos por aquí, ¿o sí? Ay. Abejitas, lo mismo, es lo mismo que tú decías, Diego. O sea, un juego de memoria, pero para eso tienes que estar con una Atento. atención. ¿Y qué tipo de atención? ¿Cómo? ¿Qué tipo de atención? No sé, me perdí un poco. Me queda viendo cómo se caían ¿Dónde los juegos. está? Vale. Es una atención que es sostenida porque tienes que mantenerla a lo largo de toda la partida. Es una atención dividida que estás viendo tu parte, estás también lo otro, y alternante, vas alternando. Es decir, son diferentes tipos de atención. Muy bueno. ¿Pero de qué juego estamos hablando? Este. Ah, vale. Vale, He Antonio, perdido el ritmo un momento. claro, Antonio ahora mismo todos sus canales, sus ventanitas de atención, Se acerca. las tiene totalmente cerradas y está en otro mundo. Pero ha sido por culpa de que se han quedado los juegos, ¿has visto, Checo? Eso lo explicamos también en el curso, hablamos del proceso introspectivo, es decir, los niños pueden estar calladitos sin decir nada en el aula, Y no estás- y pero no estás- están en un mundo interior. Hablamos mucho también del mundo interior, de la imaginación y de la realidad. Siempre hacemos la misma pregunta en todos los cursos porque la gente, me encanta ver la cara de la gente, soy muy mala, me encanta ver la cara de la gente donde, ¿en qué se parece la realidad y la imaginación? Y ahí como que dicen, porque claro, la pregunta tiene su trampa, ¿no? Es verdad, te colocan dos términos que dicen, ¿en qué? Venga, Diego, ¿en qué se parece En la nada, realidad y la nada. imaginación? ¿Cómo que no? Hombre, tiene un punto de encuentro. La realidad y la imaginación, ¿qué Bueno, es? sí, pero ¿Qué es? la realidad es tu mundo, o sea, lo que tú ves. ¿Y la imaginación? O sea, no, al revés. La imaginación es lo que tú ves y la realidad es, pues, la realidad. O sea, lo que yo me ¿Pero en imagino qué al se final no parece? es la realidad. ¿En qué se parece una pelota y una rueda? Son redondas. Muy Sí, bien. claro. Ahí ahora se está atento. Ahora sí. ¿En qué se parece la realidad y la imaginación? En que son estados de conciencia. Ujú. Es decir, en que los dos desarrollan el cerebro. Entre los dos hacen que aprendamos cosas. Puedes aprender tanto de la realidad como de un mundo imaginario. Esa es la potencia que tiene el juego. Es que trasladas a la persona a otro rol, a otro mundo, y desde ahí hay aprendizaje. Un aprendizaje que tiene mucho que ver con tenemos las ventanas, atención. Ahora sí abiertas. está abierta. Sí, casi entre que estaba acordando de jugando al Time's Up que se han quedado los juegos, me he evadido. Luego, aparte de atención, memoria, combinamos algunos juegos, decimos que tienen atención, que tienen que ver con memoria, pero que tienen que ver con función ejecutiva. Previamente hemos explicado todo lo que es Los conceptos. función ejecutiva, tampoco da lugar aquí. Este juego, pues lo tiene, ¿no? Es decir, es un juego que lógicamente tienes que tener un proceso de atención, no muy elevado, pero hay también un componente de memoria, ¿no? Porque las fichas están tapadas y para saber si te interesa más una u otra tienes que estar pendiente de dónde está. Y luego también pendiente por si te la cambian. La cambian, porque la pueden claro. intercambiar. Claro, hay que estar pendiente de diferentes procesos, ¿no? Pero tiene que ver también con una gestión de recursos, que eso implica planificar, implica organizar, implica qué objetivo tengo, qué quiero coger, qué casita quiero coger, o qué elementos tengo, qué es la opción que me viene mejor.
¿no? Y también fijarte en los demás compañeros qué objetos están cogiendo, porque si están cogiendo los mismos que tú, en plan, bueno, pues a lo mejor no tienes que llego. modificar el plan luego también. Eso. Si va a coger una y alguien se te adelanta, luego ya te va a obligar a modificarlo Muy también. bien, correcto. Y ahí trabajando esos cambios. Claro, que es lo que pasa también en muchos procesos, ¿no?, de la vida real. Ahí le has dado en el clavo, porque tú tienes muy claro lo que vas a hacer, pero todo depende también de lo que van a hacer los otros. Ya hay que estar pendiente de tus metas, pero también de cómo lo están desarrollando los otros. Entonces es un juego muy completo, porque tiene eso, funciones ejecutivas, pero atención, memoria. Es decir, pero luego además, es que lo veo en el aula ideal, porque lo puedes combinar con... Tiene también el pequeño texto, ¿no?, de que está hablando de la historia, nunca me acuerdo del nombre, de Bubo y Leta, los niños, ¿no? Es decir, este juego es ideal para dedicarle una sesión solamente a ver componentes de juego y luego relacionarlo con competencia lingüística, matemática, con ciencias sociales. Está guay. Hablamos de... ¿Ves? Luego aquí lo que te decía, hablamos de procesos visoperceptivos con la relación que tiene... y fíjate, aquí en esta imagen se ve muy bien. Es decir, cómo un niño interpreta. Yo no sé... Claro, un niño si le dices, dibújame esta imagen. Ponemos una imagen en que se ve... Un cuadrado con dos cruces. Con dos cruces. Y luego vemos la imagen de un niño como en vez de haber hecho el cuadrado con dos cruces, hace cada una de las partes. El niño ve lo mismo que tú, pero su cerebro interpreta otras cosas. Y ahí es cuando ves en este ejemplo, aquí se ve muy claramente que cuando un niño la A o la O la puede confundir, precisamente porque no ve un bloque, no ve una unidad, puede ver diferentes partes de la letra. De hecho, no hay que irse tan lejos, o sea, pensad que veis letras árabes o letras chinas que no conocéis los símbolos de las letras. Yo veo una palabra árabe y no sé qué es cada letra, porque no conozco ese idioma. Claro. ¿Me explico? Entonces quizás pase igual con Claro, lo que estás comentando. Pero como adultos vemos muy evidente que A es un bloque, una A minúscula tiene ciertas partes y puede un niño confundirla con otras letras, ¿no? O sea, no hablo de la A y la O solamente, sino el proceso. Bueno. Entonces, pero aquí en la imagen lo ves muy bien, muy claramente, ¿no? Entonces, claro, hay componentes, por ejemplo, con este juego que no está en el programa, el Picaperro, pero para infantil es buenísimo porque haces que los niños vean la imagen como un todo. Pero luego en visopercepción tiene que ver con figuras, con formas, con tramas, con colores. De ahí que ya sabe el juego, que tiene que sacar. Iba a decir, digo, estoy buscando ya el set. Claro. ¿Dónde está? Claro. Un juego visoperceptivo que tienes que englobar, tienes que hacer categorías. Diferentes categorías, donde englobas una, donde englobas la otra. Y ese ejercicio es para el cerebro bestial. Es para los adultos y cuesta, o sea... Bueno, y para los que no distinguen colores, ya ni te cuento. Ah, ¿tú estos no los distingues? Yo no puedo jugar al set. ¡Buah, qué guay! Esa es la baza que tiene Antonio, que a veces no aprovechamos de él y... que es daltónico. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Me hicieron mal? Pues, ¿qué? ¿No tengo yo la culpa? Luego, ¿no lo hemos traído aquí el Tangram? Sí. Ah, vale. Tangram. Bien, Cairo nos ha sorprendido, porque todavía, o sea, bien, Tangram es un juego, ¿se puede considerar juego de mesa? Pues a lo mejor no. Tradicional. ¿No? Es un juego tradicional, es un juego que se utiliza en gran parte de los colegios de China y a mí me parece esencial para trabajar el proceso visoperceptivo. Entonces cuando nos propusieron ponerlo dije, vale, pues sí. O sea, tendría que estar... Debido a que los niños tienen una dificultad en la comprensión cuando están escribiendo lo que es la lateralidad, la orientación en el espacio, y no hay nada mejor que jugar con un Tangram, ¿no? Y luego, pues bueno, es útil y práctico. Eso está muy bien. Nos ha sorprendido Caído también con otros juegos que veremos en la próxima sesión, ¿no? De temas de competencia lingüística. Respecto a procesos visoperceptivos, exacto. La coordinación oculomotriz. Te digo, se le da fatal. Es verdad. Es un juego porque tiene un curioso. pulso, vamos, para operarte. El pulso, Diego. Tiene que ver, como hablamos, claro, lo sacamos cuando hablamos del proceso visoperceptivo. La precisión con la que tienes que tener es coordinación visomotriz,
es también atención selectiva, tienes que estar con una atención totalmente plena. Pero luego además es un juego que yo le llamo tipo mindfulness. Es decir, si mindfulness descubriera que hay muchos juegos que sirven para tener focalizar la atención en un punto concreto, bueno, pues este es uno de los juegos. O sea, es coordinación visomotriz, pero también es estar atento. Y fijaros cuando juguéis con los niños lo que pasa. Y es que a lo mejor está colocando uno y están todos súper atentos. Muy atentos a cómo lo está haciendo. Vale, el cerebro hace una cosa. Las neuronas espejos permiten que cuando una persona... Mira, fíjate lo que voy a hacer. Si yo... No voy a tocar esto. Si yo hago esto y levanto o digo voy a hacer este movimiento o esto, cuando el resto está mirando, en su cerebro se activan exactamente las mismas áreas. Como si lo estuviera haciendo. Está entrenando esas rutas cerebrales del ejercicio que se está haciendo. Es decir, está jugando un solo niño, pero cuando un niño está haciendo así, se activa una serie de áreas, la área somatosensorial, en que tocas, es una parte, es como una especie de diadema que va por todo aquí, se activa ese proceso, se activa la parte visoperceptiva, se activa una parte parietal donde te dice dónde tienes que colocar la pieza, se activan muchas partes, pero el niño que está atento a eso, está entrenando en un tipo de atención muy concreta, pero además su cerebro hace exactamente lo mismo que el otro niño. Eso es como funciona la neurona de espejo. Maldita neurona de espejo. Por eso cuando alguien se da un golpe también decimos, ¡Dios! Claro. ¡Se ha hecho polvo! Claro, puedes sentir lo mismo. A lo mejor no sentir exactamente lo mismo, pero sí. Sí. Luego hablamos de genial. Ese sí no lo hemos traído. No lo hemos traído porque... Porque no nos cabía en la caja. Y porque no es fácil, o sea, tenemos juegos en todos sitios, digo, ¿dónde está este, dónde está el otro? Entonces es una locura la que llevamos con los juegos, genial, lo mismo, es un proceso visoperceptivo, es atención alternante, es razonamiento lógico, es planificación y toma de decisiones. Toma de decisiones rápidas. Push your luck. Además, porque es simplemente genial, no es genial. Bueno, claro. Él simplemente Sí. genial que es un push your luck. Claro, es... Sí, decidir si me la sigo Jugando y me salen ¿Me la símbolos juego o no nuevos me la o no. juego? Claro. Pero, claro, te lo tienes que jugar en un breve tiempo, tomar decisiones, pero son decisiones que tienes que tomar muy rápidas. Pero en la vida a veces pasa eso. A veces. Continuamente. Bueno, luego ya nos metemos más plenamente en tema función ejecutiva, en procesos inhibitorios, que hablamos de ello. Fantasma, que ya hemos hablado muchas veces de fantasma, ¿no? Es decir, cómo sirve para el proceso inhibitorio, para controlar la impulsividad, para que enseñar al niño o a la niña a que piensen antes de actuar, ¿no? No vamos a hablar de él porque hablamos tanto de él, bueno, pero es un juego también que aumenta la reflexibilidad, es decir, es de los que siempre llevamos. Si metemos en una formación, hablamos de función ejecutiva, va a haber un fantasma, ¿o no? Sí, Vale. de hecho el fantasma ya... Sí. Claro, Madre mía. es como todo. Lo hemos usado muchísimo en formación editada, pero no solamente él, sino otros muchos. Y Luego- bueno, luego también, lo que me gusta a mí mucho, en el área de la educación física, un montón de juegos se pueden adaptar. De hecho, el fantasma, el galleta, se puede hacer el mismo juego, pero hacemos la figura de goma eva, de lo que queráis, se ponen en grande y se puede jugar en la pista. O sea, Eso los tenemos nosotros hecho en afín. El galleta y el de fantasma. hecho, el se, fantasma se es van, gigante. se van a llevar Sí, un fantasma sí. se va a llevar al proyecto y se va a hacer también, o sea que, Sí. que a mí me encanta, claro, a mí, dentro del área de educación física y encima si puedes incluir los juegos de mesa, pues ya Sí, maravilloso. lo puedes todo, incluso mira en patio está ya muy bien, el microrobot. Sí. Que tengan que correr hasta el sitio. Pues Y estaría este muy ya los pone ahí a que construyan algo con escaleras y si se caen ya ven la No, gracia. eso ya lo veo peligroso. Bueno, estoy detrás de Yolanda, que ya se lo dije, a ver si nos consigue uno gigante. Ujú. Este ¿Y ya cómo muy lo bien sube? para- ¿Qué? A ver, este vídeo lo tiene que ver Yolanda. Yolanda, necesitamos un
Un reloj gigante. para las aulas, imprescindible. Bueno, yo he jugado con niñas de 5 años en talleres y había un momento en el que decía, profe, no llego. Y me pidió que se podía subirse en la mesa, de pie. Claro, por supuesto. Y claro, se subió en la mesa para seguir jugando. Que era un andamio. Pues bueno, luego tenemos hablábamos de microrobots, ¿no? Que también es razonamiento, es planificación y es también tiene un pequeño componente de memoria. Es como un luego al Ricochet Robots, ¿no? En el que ese sí que tienes que tener una memoria de trabajo para acordarte de los procesos que están haciendo. Pero sobre todo es orientación espacial. Y no vamos a hablar de más, porque, bueno, sí, tenemos que hablar de Kerala, que es también como juego relacionado con función ejecutiva, aparte de que es un juego precioso, que los componentes hacen que, ¿verdad? Que los niños se lo toman como un poquito más, como con respeto, lo veo yo, incluso al profesorado, por el tipo de componentes y tal, como que... Los elefantes y las piezas están muy cuidados, sácalo, anda. Es que aquí no se va a ver, pero es un juego con un diseño precioso, ¿sí o no? Buah, a mí me encanta. Vale, pues es un juego a partir de 8 años, que lo vamos a utilizar en quinto y sexto de primaria y también en primero y segundo de la ESO. Es planificación, es toma de decisiones, es organización especial, pero eso engloba un poquito toda la función ejecutiva. Y está muy bien porque cada uno juega en su parte, ¿no? También puede, ya cuando tienes ya un poquito más conocimiento del juego, ya puedes también ver lo que están haciendo los demás para, le cojo esta ficha, le cojo la otra para que no pueda hacer esto o lo otro, ¿no? Eso ya... un nivel más. Es un nivel más, pero se puede conseguir. Sí. Es decir, ahí es lo bueno que tiene el juego, que cada uno puede desarrollar en función de sus habilidades o de sus capacidades o de su conocimiento. Pero es un juego que permite diferentes edades. Porque uno va a jugar de una forma u otra. Al tener el componente suerte, el que sabe menos o el que tiene menos estrategias, también a lo mejor gana. puede defenderse, claro. Por eso está muy bien equilibrado el juego. Porque luego los que van por delante, por ejemplo, Irene es de las que estaría viendo cada uno para poder fastidiar. Yo me acuerdo cuando los tengo jugando enseñando, se lo sabemos Diego y yo, cuando lo vamos a la fin, al equipo que no sabía jugar, y estaba Silvia, hola Silvia, que la pobre era como, pero ¿por qué coges eso si no interesa? Digo, porque medio me interesa, pero a ti te fastidia, y pillaba unos rebotes y un cabreo, y era como, pero si es que yo no sé lo que estáis haciendo y estáis jugando conmigo también, digo, pues... Es lo que hay. Hombre, es lo bueno del juego, ¿no? También. Y eso era súper gracioso. O sea que... Hola sí, Silvia. Silvia, esa va por ti. Al final gané yo, ¿no? No. Tú ganamos Diego y yo. Que íbamos en pareja. Vamos a Pacha. Vamos, y le sacamos 20 puntos al segundo. Sí, no. Yo, por ejemplo, estos juegos no soy de las que establezco estrategias porque requiere procesos atencionales y sobre todo una buena organización y planificación. Ya sabes que también pero en eso soy mala. ¿En qué juego tienes tú una estrategia? No, hombre, ya sabes que yo, planificar, organizar, estructurar es algo que se me da muy mal, ¿eh? De hecho, por eso detecto ya un juego cuando sé que voy a ser mala. Por eso agradezco cuando un juego está, yo lo que llamo equilibrado, en el sentido de que tiene un componente de suerte que te permite también ganar. Por eso los euros no se le dan bien. Si es que por los Eurogame no se te dan bien. Me acuerdo cuando jugamos al de Stauffer Dynasty, que acabó el juego y todavía no sabía cómo se jugaba. Era como, ¿pero por qué tengo yo ¿Cuál? El de los muñequillos, los caballeros que había quitando la vuelta y colocando. Ya, claro, pero es que ellos sabían jugar y me lo explican en un momento, a la ponte. Sí, estuve perdida. Muy claro, pero esta es la prueba de que uno puede ser malo jugando, pero gustarte el juego y aprender. Hombre, es que perder no significa que no te guste. Bueno, a Mira, mucha gente Diego. sí le pasa, ¿no? Que pide y dice, no me gusta el juego.
No, pero claro, en este tipo de juegos lo que sí te permite es que también puedes ganar y ves cómo hay un aprendizaje, ves cómo puedes mejorar en eso. Realmente la gente como yo, que realmente tenemos problemas en función ejecutiva, en atención, muchas cosas, pues lógicamente pues el entrenamiento nos viene muy bien, ¿no? Luego también hablamos de Catán, porque sigue siendo un juegazo. Sigue siendo un juegazo. Antonio no quiere porque lo tiene quemado. Muy quemado. Lo tiene quemado porque ha jugado mucho. Son 4 años. Pero no, pero es un juego que yo lo recomiendo. ¿Tú? Sí, es un juego... Te lo has pensado, Es un juego ideal para empezar porque tiene un montón de cosas, tiene negociación, tiene gestión de recursos. Correcto. Muy bien. Y la verdad es que el juego, para iniciarse, siempre lo he dicho, cuando he hecho top de juegos de iniciación, normalmente el Catán está ahí. El Catán para el aula es un juegazo. Planificación, toma de decisiones, negociación. Sí, yo no digo que sea malo, digo que a mí ya lo tengo muy quemado después de muchos años. Que yo empecé con el Catán, vamos a ver, pero que... Claro, pues bueno, pues yo es de los que recomiendo, o sea, para un quinto, un sexto, primero, segundo de la ESO, quizá para niños más pequeños, pues no, hay otros muchos juegos, ¿no? Que estamos Sí, usando. también está el Catán Junior. Sí, es muy diferente, pero sí. De todas formas, en este programa, Catán Junior no lo tenemos. Tenemos Catán, que sí lo pedimos porque nos pareció muy bien. Hablamos también de en Catán, que hay un juego que se llama Neuromatrix, que no es un juego de mesa, es un juego que utilizan los optometristas para mejorar procesos visoperceptivos de los niños, para mejorar en procesos lectoescritores, que tiene una similitud al Catán impresionante, porque continuamente tienes que estar mirando, moviendo, haciendo un movimiento ocular que es muy interesante, y lo tienes que hacer en Catán continuamente, porque cuando te sale un 4, pues tienes que saber dónde está, a no ser que tengas muchas habilidades y ya desde el principio sepas dónde está. Yo no sé vosotros, pero yo con Catán tengo que estar continuamente mirando dónde está el 9, dónde está el 8, dónde está... ¿no? O vosotros directamente ya os quedáis con el... No sé. Pues bueno, será otra de mis capacidades que tengo. ¿Pero cuál Pero tienes? ¿Qué capacidad tienes? Tengo muchas, porque realmente... No tengo ni recuperación léxica, ni gestiono, ni hago estrategias, ni... Esto se me va a faltar. Sí, pues precisamente... ¡Sigue viva! No, yo creo que es que tiene el listón tan alto que considera que no lo tiene. Que no bueno. llega. No, hombre, no, tampoco es eso, o sea... Tampoco me arrastro, vamos. No, por eso empatizo tanto, por eso se me da tan bien los niños. Enseguida veo un niño y ya sé por dónde va, por dónde cogea. Digo, ¡buah! Este le pasa esto, lo otro. O sea, eso es lo mejor que tengo, es que puedo detectar. Ya está. Luego hablo de tu personaje. Pues aquí, luego en la formación enseñamos un montón de fotos de espacios de juego, tanto los talleres que llevamos fuera de colegio como en colegio. Ponemos imágenes de un niño, por ejemplo, jugando a Catán de 5 años con una chica de 15 años. Que aquí, por ejemplo, lo estamos viendo. El niño ahí totalmente concentrado. Y él no es molesto en el juego. Al contrario, es reto para los demás, porque juega muy bien. Con 5 años juega tan bien que los otros tienen que esforzarse en decir, nos va a ganar. Eso me pasó también con una niña de 6 años una vez. Y ya está. No los hemos visto todos los juegos, pero más o menos estos son los que vimos en la primera sesión, porque jugamos, pero no son sesiones para jugar en sistema profesorado. Aquí no vais a aprender a jugar, tenéis que aprender a jugar a través de referencias de YouTube, en el aula, los niños, porque le estáis enseñando a los niños a jugar. De hecho, ya estamos en algunos cursos, ya están repitiendo algunos juegos, y cuando llega a las 4 semanas, los niños ya se acuerdan perfectamente, y solo hemos tenido una sesión o de 1 hora o de 45 minutos. O sea, fijaros la motivación que tienen esos niños con una simple hora a la semana. 1 hora a la semana. Pero Antonio, tú por ejemplo, con la experiencia ya que tienen los talleres que hacemos, desde el 2013 o así, vienen 1 hora y media. ¿Verdad que se nota mucho? Sí, de hecho, y cuando van creciendo ahora también, ya como me puedo llevar este juego, me lo leo, me lo traigo ya aprendido y demás, y ya están mucho más motivados ya de querer dar un pasito más allí, después de muchos años yendo. Además son niños que llevan viniendo varios años Bueno, ya. y tú estás hablando de adolescentes. Yo en talleres que he tenido con niños más pequeños de 8 años, incluso cogió las instrucciones
no recuerdo cuál era, si era, no sé si era el destello, el unicornio destello. O sea, cogió las instrucciones para en plan, venga, vamos a jugar hasta igual, y él mismo iba diciendo, ah, no, esto es para esto. O sea, un niño de 8 años abriendo las instrucciones y no, déjame a mí. O sea, ¿dónde hemos llegado? Sí. ¿Qué es esto? Sí, en los talleres, porque tú llevas los adolescentes, pero los pequeñitos que llevamos desde los 5 hasta los 12 años, también estamos haciendo eso. Ya estamos dejando niños que ya llevan 2 años con nosotros, o 3, porque hay niños que llevan 3, 4 años, otros llevan... Esos niños ya les puedes dar cualquier juego y dices, venga, en la próxima sesión lo enseñas tú, lo explicas tú. Y lo explican perfectamente. Pero que no hace falta ni decirle eso, ellos mismos son los que, como que tú pongas el juego en la mesa, ya empiezan a explicárselo. O sea, como tú no te pongas, venga, os lo voy a explicar, uno de ellos ya lo explica solo, sin tener que decirle, oye, venga, explícalo tú. Pues es un ejercicio muy bueno. En un aula, por ejemplo, tienes un montón de niños, tienes que explicar juegos, a lo mejor no te da tiempo a todos, se puede hacer de forma un profesor para todos los niños, pero puedes también dejar los juegos en cada mesa y no pasa nada que no sepan jugar a la primera. Mirar los componentes, interpretar, deducir, porque estás entrenando en la capacidad deductiva. O sea, y al final tienes que interpretar un texto. O sea, pero ya incluso sin las reglas puedes hacerlo. Es decir, mira los componentes. O sea, tú, por ejemplo, un ejercicio buenísimo es, sacas el Kerala, de hecho, quitas las reglas y dices, a ver, ¿cómo se juega? De hecho, voy a contar una anécdota que nos pasó en uno de los cursos, justo con el Kerala. Uno del equipo explicó el juego, los niños no prestaron atención y empezaron a jugar, se inventaron otro juego. Y entonces el del equipo estaba un poco como agobiado. Mira que no están jugando bien. Digo, no, déjalo, que hoy van a jugar a sus reglas. Y entonces estuvieron jugando a otro Kerala, ¿vale? Y entonces dije, bueno, el próximo día ya se lo explicamos bien. Pero es trabajar también un poco esa creatividad a la hora de, como tú decías, coger los componentes y a ver lo que sale, ¿no? Claro, bueno, eso es buenísimo. Eso también vamos otra vez. ¡Hola, Silvia! Pues especialista en... el otro día ¿qué era? Con Simplemente Genial. Digo, explícame Simplemente Genial para ver cómo... Y me explicó otro juego. Claro que también hay que decirlo que tiene mucha imaginación, ¿eh? O sea que... Podría ser diseñadora de juegos. Pero la verdad es que funciona el juego. Eso es otra cosa, ¿no? Bueno, ya, pero bueno, todo llega. Y ya está, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Sí. Y ya hacemos otra sesión. También me gustaría que vinieran las personas que participan en el programa. La gente que está en el aula con los niños. Sí, bueno, iremos y subiendo... todo el equipo. Iremos subiendo más vídeos de la intervención. La intervención con las mamás y los papás, muy interesante. Estamos trabajando en 2 barrios muy, muy complicados, con muchas anécdotas, con muchas historias. Tenemos el otro día había una abuela con su hija y su nieta, o sea, un bebé de... ¿Cuántos años? ¿Qué meses tiene el bebé? No. 5 o 6 meses. Viene una madre a aprender a jugar al aula con su bebé. Y viene la abuela de apoyo, que la abuela poco juega, ¿no? Pero es por si la mamá no puede jugar y atender al bebé, pues ahí está. Entonces, o viene también una madre que tiene... Intentamos que padres y madres no estén con sus hijos en el aula. Una de las instrucciones es esa. Ahora, cuando te encuentras una madre que tiene niños en todos los cursos... Pero bueno, eso lo hablaremos en otros vídeos. Sí. Lo que sí me gustaría que recordara los métodos de contacto con AFIM, por si alguien tiene alguna duda o quiere preguntarte algo. Método de contacto con AFIM. Sí. ¿Qué decimos, Antonio? Vía de contacto, correo electrónico, Twitter. o Twitter. Vale, sí, pues el Twitter de AFIM, ¿cuál es el Twitter? Es que me pillas, soy malísima. AFIM _ al ALM de Almería, porque estamos en Almería. Es el Twitter de AFIM, el correo electrónico. El correo electrónico asociación afin21@gmail.com. Y la web afin21.com. Bueno, de todas formas, como siempre, dejadnos en los comentarios qué os parece esta iniciativa. Estaría bien que dejarais algunos comentarios. Sí, y bueno, ya invitaremos a Nuria que
que entre también en los comentarios y os conteste. O sea, no os preocupéis que si hacéis preguntas yo se las haré llegar para que ya Toma, ya te la encasquetado. os conteste en la misma descripción del vídeo, así que ya tiene trabajo. Y Sí, nada, como tengo trabajo. como siempre, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.